Bueno, bienvenidos todos a este nuevo podcast, Escena del Crimen, Archivo Abierto, en el que este podcast va a constar de dos secciones, de dos episodios. El primero, tanto Patricia Marín como Nerea Gómez nos hablarán acerca de Ted Bundy y David Parker Ray. Y en el siguiente, María Vanegas y yo, que soy María Cánovas, os hablaremos acerca del asesino del Zodíaco y Richard Ramírez. Tendremos en estos dos episodios la participación especial de un criminólogo, Abraham Carmona, y un abogado, Fran Martínez, que aunque no han podido estar aquí presencialmente con nosotras, nos permitirán pues escuchar esta respuesta a muchas preguntas que surgen sobre estos asesinos. Sin más, doy paso a Patricia, que va a empezar con Ted Bundy. En este episodio exploraremos uno de los casos más notorios de la historia del crimen estadounidense, el de Ted Bundy, un asesino en serie que aterrorizó la nación durante los principios años de los 70 y los 80. Cuando una apariencia física carismática y una personalidad súper encantadora, Bundy engañó a muchas personas, lo que le permitió cometer sus horribles crímenes sin ser detenido en mucho tiempo. La verdadera pregunta es, ¿cómo es posible que alguien tan aparentemente normal pueda esconder tal monstruosidad? Esta es una de las preguntas que intentaremos responder hoy. El caso de Ted Bundy es fascinante, no solo por el horror de sus crímenes, sino también por su compleja psicología, sus intentos de manipulación durante su juicio y el impacto que tuvo en las investigaciones sobre asesinos en serie. Su nombre completo es Theodore Robert Bundy. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Fue criado en una familia disfuncional. Ted fue criado inicialmente por su madre, quien lo presentó como su hermano en un principio, para evitar el estigma de ser madre soltera. Más tarde, Bundy descubrió que su madre en realidad pues era su hermana, lo que le causó un enorme conflicto psicológico. Durante su juventud, Bundy fue un estudiante normal, pero mostraba inquietud por las mujeres. A lo largo de sus años universitarios, sus relaciones con las mujeres eran bastante limitadas, lo que para algunos psicólogos podía haber sido un factor que pues, desencadenó odio hacia ellas. Además, su infancia estuvo marcada pues, por sentimientos de abandono, lo que le llevó a desarrollar sentido de desconfianza y resentimiento hacia la figura femenina. A lo largo de su juventud, Bundy mostró signos de comportamientos violentos, como por ejemplo el robo, abuso de animales, pero estos se fueron incrementando cuando pues empezó a cometer sus primeros crímenes en el 1970. Ted Bundy fue responsable de al menos 30 muertes, aunque algunos piensan que el número real puede ser mucho mayor. Sus crímenes estaban cometidos en diversos sitios de Estados Unidos, por ejemplo en Washington, Colorado, Utah, entre muchos otros. Su modus operandi era similar en cada caso. Él se acercaba a las víctimas, generalmente solían ser jóvenes, blancas, delgadas, con el cabello largo y con una raya en medio, en lugares públicos, y a menudo fingiendo discapacidad o haciéndose pasar por alguien que necesitaba ayuda. Una vez ganaba la confianza en sus víctimas, las secuestraba, las golpeaba, las torturaba y pues en algunos casos hasta las asesinaba. Después de cometer estos actos, muchas veces lo que hacía era regresar a los cuerpos y hacer actos de necrofilia. Bundy se caracterizó mucho por el enorme control sobre sus víctimas, lo que le permitió seguir la captura durante un montón de años. En cuanto a su firma, no dejaba evidencias claras en los crímenes, pero los testimonios de las víctimas que sobrevivieron coincidían en varios aspectos. Solía atacar en zonas rurales, de noche, y prefería víctimas que se encontraban en situaciones vulnerables. La investigación de Bundy fue difícil debido a la naturaleza dispersa de sus crímenes y a su gran capacidad de eludir las autoridades. A pesar de los varios sobrevivientes que pudieron describirlo, las descripciones no coincidían con precisión y la policía pues, no podía relacionar los asesinatos debido a la falta de conexión y que cada uno ocurrió en un estado diferente. Bundy finalmente fue detenido en 1975 en Utah, cuando la policía lo arrestó por una infracción de tráfico y enseguida se dieron cuenta de que estaba relacionado a todos los secuestros y asesinatos. Durante su interrogatorio, Bundy negó su implicación, pero las pruebas físicas lo involucraron.
En 1977, mientras Bundy estaba encarcelado, consiguió escapar de la cárcel 2 veces. La primera fue ese mismo año, cuando saltó de una ventana del segundo piso y se escondió por varios días. Y la segunda fuga fue un año después, en 1978. Y ocurrió cuando logró escapar del centro de detención en Colorado. Esta fuga le permitió cometer aún más crímenes antes de ser finalmente capturado en Florida. Durante su juicio, Bundy se defendió a sí mismo, una táctica que sorprendió mucho debido a su falta de experiencia legal. Utilizó su encanto, sus habilidades de manipulación para tratar de convencer a la corte de su inocencia. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora y se descubrió que Bundy había dejado su rastro en las escenas de los crímenes, como huellas, zapatos, cabellos de las víctimas. La fiscalía presentó pruebas claves como el testimonio de las sobrevivientes y las huellas de su vehículo en las escenas del crimen. Finalmente, Bundy fue condenado por el asesinato de 2 mujeres en Florida, además de otros crímenes en otros estados. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. El caso de Ted Bundy tuvo un montón de impacto en la sociedad estadounidense y en las investigaciones criminales, ya que fue uno de los primeros casos que se mostró cómo los asesinos en serie pueden operar durante un largo periodo de tiempo sin ser capturados y cómo sus patrones de comportamiento pueden ser súper variados. En este caso también se resalta la necesidad de una mejor coordinación entre las agencias de policía de los diferentes estados. Además, el enfoque psicológico de los asesinos en serie fortaleció con muchos expertos estudiando el perfil de Bundy. Y en cuanto a su captura y su juicio, también influyeron de manera que los criminólogos y los psicólogos abordan una psicopatía, los trastornos de personalidad y las motivaciones de los asesinos. En conclusión, el caso de Ted Bundy nos deja muchas preguntas sobre la naturaleza de la maldad humana y la capacidad de manipulación de ciertos individuos. Al reflexionar sobre su historia, podemos cuestionarnos sobre el papel de la psicología en el entendimiento del crimen, de la justicia y de la prevención. Los asesinos en serie como Bundy nos muestran que, más allá de una imagen superficial de una persona aparentemente normal, se puede esconder una capacidad de violencia extrema. La justicia, por tanto, debe ir más allá de las evidencias visibles y considerar siempre la complejidad de la psicología en los criminales. Y en última instancia, el caso de Bundy es una lección sobre la importancia de la vigilancia, la psicología criminal y el entendimiento de los perfiles psicopatológicos para prevenir tragedias futuras. Después de todo esto, vamos a pasar a hacerle una serie de preguntas a nuestro invitado especial, el criminólogo. Ted Bundy era uno de los asesinos más notorios de la historia de Estados Unidos. ¿Qué características psicológicas y de personalidad eran más destacadas en él? ¿Y cómo encaja su perfil con el de otros asesinos en serie? A ver, Ted Bundy, hay que tener en cuenta que, como bien dice la pregunta, es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta que Ted Bundy cumple con las características de un psicópata clásico, ¿vale? Que tiene falta de empatía, no siente remordimiento por los demás y no tiene prácticamente emociones más allá de las que pueda sentir para sí mismo. También hay que tener en cuenta que es una persona, como dice las características del DSM-5, que son el manual de enfermedades mentales, pues que es una persona extremadamente calculadora, manipuladora, que puede fingir emociones y engañar a los demás, algo que por lo que él se ha destacado, que es la mentira y el engaño, ¿no? Una persona también muy carismática, que te podía convencer de cualquier cosa y así se podía garantizar un poco la confianza con sus víctimas hasta el punto de llegar a realizar las cosas que ha hecho con ellas. ¿Qué pasa? Que a todo esto se le suma que llevaba máscara. Era una persona que le gustaba mucho disfrazarse de gente que no es él realmente. Como podemos ver en su historia, él estudió Derecho y pues tenía incluso relaciones sentimentales y era considerado un hombre atractivo y sociable, y por eso su gran cantidad de víctimas eran las famosas colegialas, ¿no? Nunca mostró culpa de sus crímenes, disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas y prolongaba evidentemente su ataque para maximizar su placer. Y bueno, pues algunas cosas a destacar de su perfil en comparación a otros, que por ejemplo
con el asesino del Zodíaco tiene similitudes de que eran personas extremadamente egocéntricas, muy narcisistas, que se buscaban solo a sí mismas. Luego también, pues, hay que decir que Ted Bundy era una persona muy organizada, sabía cómo moverse y, como he dicho antes, pues era una persona bastante carismática y le caía bien prácticamente a todo el mundo. Es que es la típica persona que tú no ves por la calle y no piensas que es un asesino. Y eso luego, a raíz de ver un poco de su historia, pues utilizó a su favor para poder hacer todo lo que quería con estas mujeres. ¿Y qué impacto tiene el comportamiento de Bundy, como por ejemplo su manipulación y su encanto, para su capacidad de eludir a la captura durante tanto tiempo? ¿Cómo logran estos individuos engañar a personas como la policía? A ver, el impacto que tuvo Ted Bundy en cuanto a su forma de modus operandi, vamos a decirlo de esa manera, como he respondido a la anterior pregunta, Ted Bundy era una persona muy carismática y les solía caer muy bien a la gente. Era la típica persona que vemos por la calle y diríamos, pues, esta persona es muy simpática, muy amable, le podría dejar a mi hijo perfectamente, por ejemplo, ¿no? Pues Ted Bundy tenía eso, ese encanto que hacía, por ejemplo, que las mujeres se enamoraran de él perdidamente, y eso hacía lo que... que Ted Bundy hacía que sus víctimas se enamoraran de él. ¿Qué pasa? Ted Bundy sabía perfectamente lo que hacía. No era una persona que improvisaba en el momento, no. Hay que tener en cuenta que Ted Bundy, incluso su primer asesinato fue que se dejó engañar porque tenía un accidente y recogía a las víctimas que iban a ayudarle. O sea, incluso él se hacía la víctima para poder atrapar a otras víctimas. Era una persona muy calculadora, muy fría, que no tenía remordimiento de sus planes. Y este es una de las características de lo que se podría considerar el psicópata carismático, ¿no? Un psicópata que, aunque he dicho anteriormente que las características de un psicópata hacen que sean diferentes a los demás, que son como el desecho, ¿no? La otra parte de la sociedad, pues esta parte del psicópata carismático es aquel que no te espera, ¿no? O sea, incluso cualquiera de los que podemos estar aquí podemos ser psicópatas y no lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Ted Bundy, a lo que estaba diciendo, sabía perfectamente lo que hacía, y también es cierto que no era una persona que era muy enlocudiosa, quiero decir. No era una persona que tú ves por la calle y te da mal rollo, no, como se decía un poco en la escuela positiva, ¿no? El criminal nato, la forma de los rostros, de la cara, que tú naces siendo criminal. Y hay que tener en cuenta que ese engaño que él utilizaba lo manejaba a la perfección, porque la gente incluso podía llegar a saber que era un asesino, pero no lo... Sí, estuvo en juicio, pero tampoco fue lo mucho, ¿no? Y esos 4 años que estuvo activo, pues acabó con tal rastro de personas por ese encanto que él tenía. Incluso la policía, pues, si nos ponemos en la situación de hoy en día, una persona que podemos conocer todos, que a lo mejor es psicópata, pero no ha demostrado características de ser una persona totalmente normal, que siente empatía, que está para lo que necesitan, ¿no? Pero esa persona luego pues se convierte en el depredador que es, ¿no? Una persona que ha matado indiscriminadamente durante mucho tiempo, que encima él tenía una obsesión con una chica, ¿no? Que tenía el pelo negro o el pelo castaño con una raya en medio, y ese fue el tipo de víctimas que mataba, ¿no? Pues ese encanto, todo eso que le producía ese placer o esa sensación de superioridad de los demás, era lo que a él le encantaba. Y a él le volvía loco y quería sentirse superior a los demás. Es como sentirse Dios por encima de cualquiera. En tu opinión, ¿qué factores, como una relación con su madre o la posible influencia de su entorno, pudieron haber contribuido a la evolución de la psicopatía de Bundy? Los factores que podríamos decir que a Ted Bundy se le influyeron en cuanto a su entorno, ya sea su madre, su familia, hay que tener en cuenta que Ted Bundy es un psicópata que se hace, ¿vale? O sea, él no nació con una predisposición psicopática, como podríamos decir.
Principalmente hay que tener en cuenta que a Ted Bundy tuvo una infancia muy dura, por esto la relación con su madre, se crió con su madre, soltera, y con su abuelo, que son las dos personas que han marcado un poco ese camino, esa trayectoria a tener comportamientos psicopáticos o antipáticos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo de su vida le hicieron creer que su madre era su hermana y su abuelo eran sus padres. Por lo tanto, esta confusión que le puede generar a un niño, que parece una tontería, pero esta confusión que le puede generar a un crío puede afectar luego a la hora del futuro, ¿no? El generar remordimiento acerca de ese pensamiento que te han ido comentando durante toda tu etapa de la vida o toda tu etapa de la infancia. Luego también se dicen en algunos informes que su madre era una persona que abusaba mucho de él, ya no sexualmente, sino que era muy violenta con él, la agredía físicamente, y eso pues puede llevar a un maltrato psicológico continuo que puede significar, como bien dice el DSM-5, puede significar uno de los rasgos, que esa infancia tan dura que él tuvo, pues propicia a una persona a que pueda llegar a cometer los actos que él hizo, o no, que puede ser que ya dependiendo de las características de cada uno y de cómo se vaya componiendo, cómo vaya siendo, pues ya depende de una cosa u otra. ¿Qué pasa? Que en el caso de este hombre, pues desgraciadamente acabó siendo todo lo que no debía haber sido. ¿Qué pasa? Acabó mintiendo acerca de su identidad, las máscaras, las famosas máscaras de Ted Bundy. Pues ¿qué pasa? Que como mentía tanto acerca de su identidad y no había una personalidad física de quién era Ted Bundy, llevó a que se creyera él de alguna forma sus máscaras. Y esto desarrolló una doble vida. Sí que es cierto que llevar una doble vida es imposible. O sea, se puede mantener, pero a no ser que sea por un beneficio que uno busque. En este caso, el psicópata busca llevar una doble vida para convencer a los demás de que todo lo que es de este entorno sea para mí, ¿no? Ese egocentrismo y esa doble máscara que utilizaba Ted Bundy, pues desde pequeño lo llevó haciendo por culpa de parte de su familia. También es cierto que aparte de esta doble vida, de cara a la galería, de cara a todo el mundo, como se sabe, era una persona pues que no se podría considerar mala persona. Pero desde bien pequeño se sabe que Ted Bundy aprendió a espiar mujeres, aprendió a manipular a los niños de la escuela para que hagan todo lo que fuera por él o lo que sea, ¿no? Como una mentalidad de sectario, pero todo para buscarlo para sí mismo, ¿no? Que aquí ya podríamos entrar en un debate de si los líderes que representan a una nación, inclusive, podrían llegar a ser psicópatas, que es algo que en la actualidad pues está bastante que se puede mirar. También hay que tener en cuenta que en su adolescencia parece ser que fue normal, o por lo que dicen los informes, pero todo esto, pues esa era una máscara, ¿no? Es lo que he dicho, una doble vida que lo que él utilizaba era el encanto para que todos los demás trabajaran por él, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que llegamos al un momento clave de su vida, que es el rechazo de una chica, que esto hizo que sintiera un remordimiento por dentro horrible y que sintiera la necesidad de vengarse, ¿no? Y por eso muchas de sus víctimas eran mujeres jóvenes con el cabello oscuro y una raya en medio. Y aparte de generar un odio intenso hacia las mujeres y buscar pues redimirse de alguna manera de ese acto, porque lo que más le duele a un psicópata es no ser el primero, no ser la cabeza de encima de los demás y que manda por encima de todo, sino que le dolió tanto ese acto que dijo, vale, pues a partir de ahora todas las personas que se parezcan a esta persona van a morir. Luego también hay que tener en cuenta otra de las características importantes fue el tema desde que desde muy pequeño él empezó a ver pornografía extrema, que es algo que marcó en su vida ya de por sí. Si ya a esto le sumamos las mentiras de su vida, su madre, sus abuelos y lo de esta chica, pues le llevó también con esto inclusive a que se destacara su modus operandi en el momento del crimen. Es decir, él
era una persona con sus víctimas muy sádica, incluso practicaba la necrofilia y adoptó también muchas cosas del sadomasoquismo, es decir, el someter a sus víctimas y el incluso llegar al momento de la tortura estando aún viva durante el tiempo prolongado. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro segundo invitado, el abogado, y vamos a hacerle también una serie de preguntas. Ted Bundy fue arrestado y condenado por múltiples asesinatos, pero también logró escapar de la custodia en 2 ocasiones. ¿Qué implicaciones legales tiene una fuga como la de Bundy en el juicio o en la sentencia final de un acusado? Bien, sobre el caso de Ted Bundy, la fuga de prisión. Bien, primero de todo, distinguir cuando la prisión es una condena por la sentencia, cuando ya se demuestra que eres culpable y se te impone la pena de prisión. Y por otro lado, lo que se llama la medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Esto se hace antes de la sentencia. Cuando se está desarrollando el juicio, el juez puede tomar una medida cautelar si lo pide la acusación. Las medidas cautelares son decisiones que toma el tribunal para asegurar que el juicio se desarrolla correctamente y no se trunca en ningún momento por una actuación mala del acusado. Y normalmente las causas principales que recoge la ley son 2 para pedir la prisión provisional. Son el riesgo de fuga, en primer lugar, evidentemente. Si una persona se fuga, no se puede celebrar el juicio. Por eso ha habido casos tan polémicos como Puigdemont. ¿Por qué Puigdemont no será condenado? Porque se nos escapó y no está aquí. No se puede celebrar un juicio penal si el acusado no está presente, porque tiene que tener el derecho a defenderse y a poder contestar a las acusaciones. Así que si se nos escapa, mal avanza la cosa. En este caso de que... y el otro motivo sería el de alteración de las pruebas. Si hay un riesgo alto de que el acusado modifique o destruya pruebas, también se puede acordar el ingreso en prisión. Todo esto se tiene que demostrar, tiene que ser proporcional y todo el rollo jurídico en donde no me quiero perder ahora, ¿vale? ¿Qué pasa si durante el desarrollo del juicio se nos escapa? Pues bien, es un problema, porque como he dicho, no se puede celebrar un juicio penal cuando el acusado no está presente. Si se ha escapado, lo que tendría lugar es que se suspenda el juicio hasta que se le capture. Entre tanto, se queda paralizada la cosa. Una vez que se le captura, esto tiene unas consecuencias, porque escaparse de prisión, sea por condena o sea por una medida cautelar, es un delito. O sea, esta persona, aunque se le declarase inocente en el juicio, iría a la cárcel igualmente por el tiempo que sea, puede haber quebrantado una medida cautelar. Pero, como digo, si se le capturase, aparte de esta pena, seguiría el juicio su curso y en derecho penal esto no se interpreta como una confesión. El juez no puede decir, como se ha escapado, eso quiere decir que es culpable. No. El derecho penal, como creo que he dicho y voy a decir varias veces, es muy garantista. Ofrece muchas garantías porque preferimos, como he dicho ya, asegurarnos de que los que entren a la cárcel sean culpables antes que meter a la ligera a un acusado y que luego pueda ser inocente. Por eso, lo que no puede hacer el juez es entender eso. Como se ha escapado es culpable y ahora pues lo encierro. No. Tiene que haber pruebas objetivas, independientes, que demuestren que esta persona había cometido el crimen. Y durante el juicio, Bundy se defendió a sí mismo en varias etapas. ¿Cómo es posible que un acusado, incluso si no es abogado, pueda representarse a sí mismo en un caso tan grave como este? ¿Y qué desafíos legales se enfrentó? Aquí es importante recordar lo que he dicho al principio, que el derecho americano es muy distinto al derecho español. Yo no sé el derecho americano qué dice para estos casos. En España, para esta clase de delitos, los asesinatos, es imposible, no se puede acudir sin estar representado por un abogado. Pensad que al final, en un juicio, intervienen profesionales que se conocen por los trucos, las técnicas jurídicas para demostrar que una persona ha cometido un delito o no. Esto a la gente de la calle no lo sabe y no tiene por qué saberlo, es que para eso estamos los abogados, ¿no? Así que sería injusto para una persona, para un acusado, por muy claro que lo tenga, por muy experto que se crea,
que éste acuda sin abogado. Así que el legislador, la ley, no permite que se pueda representar a sí mismo, porque no estaría en igualdad de armas. Imagínate, en un juicio, la acusación va con abogados, se conocen las leyes, se conocen los trucos, y tú como particular, pues sabrás mucho de otras cosas, pero de leyes no, de leyes no. Por eso necesitas un abogado. Hay excepciones. ¿Cuáles? Una, los delitos leves, pues estamos hablando de delitos como hurto, robo, amenazas, lesiones, de muy poca entidad, ¿vale? De cosas muy pequeñas, y en esos casos sí que te puedes defender a ti mismo, pero ya te digo, en el caso de asesinatos es impensable. Por otro lado, también, que igual la gente se confunde con esto, está el derecho a la última palabra del acusado. Eso sí existe en España y lo reconoce la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la que regula el juicio penal en España. Al terminar el juicio, expuestas todas las pruebas, todos los expertos, todos los peritos han hablado, el juez pregunta a las partes, bueno, a la acusación y a la defensa, abogados, si tienen algo más que decir, y por último pregunta al acusado si quiere decir algo, ¿vale? Esto es lo que se llama derecho a la última palabra. Digamos que no se está representando a sí mismo, pero ya como ciudadano, no legalmente como la defensa, que eso es el abogado, y puede decir lo que crea pertinente, ¿vale? Lo que pasa que esto no puede ser un discurso político. El juez, si considera que no está diciendo nada relevante o que está haciendo un mal uso del mismo, le puede cortar, por supuesto, y puede retirarle la palabra. Pero antes de terminar el juicio, el acusado tiene derecho a que se le escuche y declare lo que crea es importante. En el caso de Bundy, los informes sobre su psicopatía y el comportamiento manipulador fueron clave. ¿Cómo influye el diagnóstico de un trastorno mental en el proceso judicial de un criminal? ¿Puede esto afectar su culpabilidad o la pena que recibe? Bueno, en esta pregunta realmente estamos tratando lo mismo que en la pregunta 2, que el caso de David Parker Ray. Estamos hablando otra vez de la eximente que se da por enfermedad mental. Tiene que probarse en juicio por los peritos, los profesionales que ayudan al juez a tomar la decisión. Y esto puede dar lugar, como he dicho, a un eximente o a un atenuante, a que directamente se anule el delito, no exista, o a una reducción de la pena. Existe delito, pero la pena es menor porque la culpabilidad es menor. Y como he dicho, esto no evita que quien se le considera pues que no es mentalmente responsable de sus actos se vaya de rositas. Va a tener otras consecuencias como el internamiento en un centro psiquiátrico, la libertad vigilada, por supuesto la responsabilidad civil, el daño que ha causado, en este caso la pérdida, la va a tener que pagar él o sus responsables, porque si él no es responsable podrían responder sus padres, incluso la persona o su marido o su mujer, porque bueno, hay una responsabilidad, y seas culpable o no del delito, porque puede no haber delito, pero puede haber un daño civil, que eso tú lo tienes que pagar sí o sí, haya o no delito. Son dos cosas distintas, el daño que tú hagas y que luego el hecho pueda ser o no delito, ¿vale? Así que bueno, no me enrollo más con esta pregunta porque ya lo hemos tratado. Bueno, ya hemos terminado con Ted Bundy. Espero que pues estas dudas que tenían, que surgen muchas veces al escuchar la historia de este asesino, hayan quedado resueltas. Ahora va a pasar, yo paso a Nerea, que va a contarnos acerca de David Parker Ray. Pues sí, como dice María, yo voy a hablar sobre David Parker Ray, uno de los asesinos más oscuros de la historia de los crímenes, también conocido como asesino de la carretera de los infiernos. Durante muchos años, Ray llevó una doble vida. O sea, una de ellas era una persona común, actuaba con normalidad ante la sociedad, pero la otra era, una crueldad inhumana. Su caso desconcertó tanto a las autoridades como a la sociedad. Con ello, pues, nos arrastró una serie de preguntas sobre cómo una persona puede esconder tantos horrores durante tanto tiempo. Así que ahora voy a explicaros un poquito sobre la vida de Ray para que lo conozcáis mejor, su captura y su impacto. David pasó parte de su vida adulta en Nuevo México, donde allí pues se dedicaba a la mecánica, o sea, él trabajaba de mecánico. Y ahí comenzó a desarrollar una serie de torturas y abusos que pasaría desapercibido para la sociedad. Y bueno, durante esos años, pues Ray vivía con su novia, quien con el tiempo se convirtió en cómplice de sus horribles actos. En casa de Ray, él tenía una sala que la llamaba la sala del terror,
Era básicamente un taller adaptado para retener, torturar y abusar de sus víctimas. En el caso de Rey, pone en evidencia cómo una persona común, como ya hemos dicho, llevaba una vida totalmente normal, que se dedicaba a la mecánica y tal, pues no levantaba sospechas con sus crímenes. Y bueno, pues David fue responsable de varios secuestros y torturas a mujeres, aunque el número exacto de sus víctimas nunca ha sido confirmado. Rey nunca se acusó formalmente de homicidio, debido a que los cuerpos de sus víctimas no fueron encontrados. Sin embargo, la prueba y testimonios de las sobrevivientes apuntaron a una vida de abuso constante, que solo terminó cuando una de sus víctimas, Cynthia Vigil, logró escapar por la década de los 2000. El caso de Rey se convirtió en uno de los más espantosos y macabros de la historia del crimen en Estados Unidos. Bueno, yo os preguntaré que cuál era su modus operandi. Pues David tenía una escalofriante precisión, ya que utilizaba su trabajo como mecánico para así acercarse a sus víctimas, atrayéndolas con, claro, su fachada de hombre común. Pues después las secuestraba y se las llevaba a su propia casa. Claro, allí las torturaba y las tenía cautivadas en su sala de los horrores, en su taller de tortura, que la creó y lo preparó para someter a sus víctimas a sufrimiento tanto físico como psicológico. Y usaba cámaras y grúas y otros dispositivos para registrar lo que le hacía a sus víctimas y el daño que les causaba. Claro, en ocasiones él y su novia, que era su cómplice, grababan las torturas. Y bueno, investigando, he podido comprobar que las preguntas que más se repiten sobre Rey son que ¿cómo puede un hombre aparentar pues llevar una vida normal, común, y mientras a la vez llevar a cabo crímenes tan espantosos? Y otra pregunta es que qué factor, tanto psicológico como social y familiar, puede convertir a alguien en un monstruo tan oculto a los ojos de la sociedad. Entonces ahora voy a explicar pues un poco cómo fue su vida, su infancia, para que lo conozcáis más. Pues Rey nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México. Es una familia disfuncional y abusiva. Su padre pues abandonó a la familia cuando él era muy pequeño y claro, dejando a David bajo el cuidado de su madre y su abuela. La relación con su madre era tensa y según los relatos sobre su infancia nos dicen que fue un niño pues muy solitario, sin apoyo emocional ni afectivo. A lo largo de la juventud sí que se veía ya que Rey mostraba como un interés por la violencia y el control, y a menudo se le describía como una persona distante y sin ningún tipo de empatía. Desde temprana edad, Rey mostró señales de comportamientos problemáticos y no fue el típico niño que encajara con los estándares de la sociedad, ¿sabes? Entonces, pues su adolescencia empezó a tener esa fascinación por la tortura, comenzó así a tomar forma. Y a medida que iba creciendo, pues sus inclinaciones se convirtieron en una amenaza real. Este contexto de abuso y abandono por parte de su padre, pues considero que pudo haber sido la clave en la formación de su personalidad y en la manifestación de sus futuras conductas delictivas. Claro, esto nos dice que el hecho de que su casa estuviera equipada con herramientas de tortura especialmente diseñadas y su capacidad para manipular a sus víctimas muestra lo meticuloso que era en su ejecución. Además, sometía a las víctimas a un lavado de cerebro. Él utilizaba drogas para mantenerlas conscientes, pero incapaces de resistirse. Este patrón que él seguía de abuso sistemático le permitió mantener a las autoridades alejadas de su verdadero propósito durante muchos años. Vale, pues la primera pregunta. ¿Cuáles son las características psicológicas comunes que los criminólogos identifican en asesinos como David Parker, que parecen ser altamente organizados y meticulosos en sus crímenes? Bueno, algunas de las características comunes, este hombre hay que tener en cuenta que, aparte de ser para el creador de la saga Saw, era un hombre muy complejo mentalmente hablando, ¿no? O sea, una persona
sádica, narcisista incluso, podríamos llegar a decir. O sea, incluso denominar una de su cámara de torturas como la caja de juguetes, pues no habla muy bien de lo que puede ser un asesino, ¿no? O sea, habla del sadismo, ¿no? Su propio nombre indica que presenta eso, ser una persona sádica que tortura a sus víctimas durante largas horas. Bueno, la violaba, evidentemente, y hacía con ellas lo que quería. Pues hay que tener en cuenta también que era una persona que impulsivamente se controlaba más o menos, ¿no? O sea, incluso diciendo todo esto que estoy diciendo, era una persona que pensaba realmente cómo tenés que torturar a una persona. Es decir, para crear una caja de juguetes de tortura, tienes que pensar muy bien cómo vas a torturar a esa persona. En plan, vale, ¿y esto qué le voy a hacer? Tiene que hacerle esto, que quiero que le haga esto, para luego yo pueda hacer esto. O sea, ese ejemplo tan tonto o tan... que podríamos plantearlo si quisiéramos, ¿no? En plan, si nos ponemos aquí a decir, venga, vamos a hacer una cámara de tortura, ¿qué podríamos hacer? ¿Sabes? Como un plan, venga, un ejercicio abierto de pensar. Pues este hombre lo que pasa es que lo implementaba en la vida real. O sea, llegó hasta ese punto, ¿no? O sea, era una persona muy persuasiva, sabía hablar. O sea, tenía mucha labia. Porque hay que tener en cuenta que cuando él raptaba a una persona, grababa en cintas muchas cosas, ¿no? Le lavaba el cerebro a las personas, incluso llegaba a decir en sus cintas, bueno, estás aquí, pórtate como una mujer de verdad y probablemente no te mate. Pero claro, luego la violaba y demás, o sea, hacía con ellas lo que quería. También hay que tener en cuenta que este tipo de asesinos son conscientes realmente de que están cometiendo ilegalidades. O sea, esta persona evidentemente sabía que torturar, violar, matar incluso después a una persona es ilegal, o sea, vas a poder ir a la cárcel por ello, ¿no? Este tipo de personas, por eso tenía como una caja de juguetes, ¿no? Una caja de tortura donde ahí no, pues como si yo empiezo a matar en mi casa, pues bueno, no, como no salen de mi casa, pues bueno, a no ser que con el tiempo los denuncie por desaparición y demás, pues probablemente nada. También suelen presentar este tipo de asesinos pues trastornos psicológicos, ¿no? Lo llevamos diciendo en los otros asesinos también, que presenta también un trastorno de decir una aura de grandeza, de claro, voy a torturar a esta persona dentro de mi caja de juguetes, ¿por qué? Porque soy mejor que tú. Empezó con prostitutas, pues como soy mejor que tú, pues vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? También, pues evidentemente, si todo era sexual, pues tenía muchísimas fantasías sexuales en la infancia o tenía una sexualidad desordenada. También un factor muy importante que se ve en muchos asesinos, ¿no? Que se predisponen por la violencia sexual, a los tocamientos, a los abusos, a todo, ¿no? Pues en este caso este hombre era una casa de tortura, una máquina de juguetes, pero también de violaciones, de que dormía a sus víctimas con cloroformo, creo, y las violaba mientras que estaban dormidas. O sea, no las tenían, no tenían en cuenta. Luego también, pues, que en su infancia haya tenido, pues eso, que mucha, ¿cómo decirlo? Que creerse superior a los demás era algo lo que principalmente podríamos decir que este hombre, a este hombre sí se le puede llamar hombre, pero hay que llamarle hombre, si se le podría destacar por algo era por eso, ¿no? Como el asesino del Zodíaco, una persona que se cree que va por encima de la ley, que se cree que va por encima de los demás y que se cree que como él es intocable por su caja de juguetes, pues nadie puede hacer nada contra él. Pues allá va la segunda. ¿Qué factores crees que contribuyeron a David Parker para desarrollar una conducta tan perturbadora? ¿Crees que hubo un patrón en su infancia o entorno familiar que le pudiera haber influido en su comportamiento? Bueno, acerca de esta pregunta, hay que tener en cuenta que Rey creció en lo que podríamos decir un ambiente muy complicado. O sea, no se sabe mucho de su infancia, pero de lo que se sabe es que tuvo una infancia donde hubo abusos físicos y emocionales. Principalmente, pues bueno, lo que hemos ido hablando antes, los factores familiares por parte de su padre, una persona alcohólica, violenta, y por su abuelo también, que vivió parte de su vida con ella, era una persona pues muy estricta, ¿no? Una persona muy antigua y muy abusiva de él.
Desde su edad temprana, pues uno de los propicios es que Rey empezó a desarrollar como un interés sexual, ¿no? Un interés por el sadismo, donde se le pillaron incluso revistas de pornografía extrema a este hombre. Pues ¿qué pasa? Que representaban posiciones de tortura, de esclavitud, por decirlo de alguna manera. Y eso pues también hizo que se alterara su sexualidad, que tuviera una sexualidad un poco desestructurada. Y si a eso le sumamos que encima era un crío tímido, pues ya tenemos el pack completo, ¿no? Tenía problemas para relacionarse con los demás, sobre todo con las mujeres, pues ¿qué pasa? Que esto le generó tanto por dentro que dijo, vale, pues tengo que... Todas estas fantasías que estoy teniendo en la cabeza, porque me cuesta hablar con mujeres, pues tengo que desempeñarlas de alguna manera, sin que me vean, sin que tal, ¿no? Como escondiéndose. Y por eso creo un poco esa caja de juguetes diciendo, vale, como le voy a poner una cinta que le voy a decir lo que va a pasar, pero a mí no me van a ver. Lo que pasa es que, bueno, tuvo errores, con el paso de los años tuvo errores. ¿Y qué pasa? Que esto a través de... A pesar de todas estas alarmas de su juventud, no fue a terapia, que es algo que yo... O sea, la terapia es algo fundamental, que bajo el punto de los criminólogos creo que a todo el mundo le vendría bien un psicólogo de vez en cuando, o sea, no te digo de todos los días, pero de alguna vez al mes o algunas veces al año, estaría bien porque todos siempre necesitamos esa necesidad de hablar con alguien. ¿Qué pasa? Que también a raíz de su acto hemos visto que era una persona que le encantaba controlar, le encantaba manipular y sobre todo a raíz de su timidez, ¿no? O sea, una persona que desde pequeño ha sido incapaz para relacionarse con mujeres. En el momento en el que dice, vale, me creo Dios y sé que puedo hacer contigo lo que quiera, lo va a hacer, ¿no? Y él lo pensaba. ¿Y esto qué pasa? Que ese deseo, tanto de los impulsos sexuales extremos que tenía, su timidez reprimida y que se creía mejor que los demás, que parece un cúmulo de las tres cosas para luego decir, ¡pum!, bomba de relojería y creamos el personaje que es David Parker Ray, ¿no? El Toy Boy de la caja de tortura. Que sí que es cierto que estos factores no hay que decir que justifiquen, o sea, no estamos justificando a esa persona, pero nos ayuda a entender desde un punto de vista criminológico, psicológico, que nos ayudan a entender cómo pues, ha podido llegar a cometer las cosas que cometió. Pues la primera pregunta que te hago es, David Parker fue arrestado y acusado de varios delitos horribles, pero nunca fue condenado por un asesinato directo. Entonces, ¿cómo se maneja legalmente un caso en el que existen pruebas indirectas, como las grabaciones y testimonios de las víctimas, pero que no hay un cuerpo como tal de la víctima? Bien, en primer lugar, en todo juicio penal o todo proceso existe algo que es lo que va a atacar la acusación, que es la presunción de inocencia del acusado. El acusado en principio tiene una situación muy cómoda porque todo lo que se acuse en su contra debe demostrarse. Es decir, el acusado desde el primer momento en que entra al juicio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que le corresponde a la acusación aportar pruebas claras que rompan esa presunción y le pongan a la acusación en situación de tener que demostrar esa inocencia, atacando a las pruebas que se han presentado, diciendo que o bien son falsas o que bien no demuestran la culpabilidad, etc. Así que, ¿qué sucede en este caso que estamos viendo de David Parker Ray? Que no se encuentra el cuerpo. ¿Quiere decir eso que no se puede demostrar que ha habido un asesinato? No. ¿Vale? Los jueces no son tontos y saben que un asesino que hace bien su trabajo y se deshace bien del cuerpo perfectamente puede haber cometido un asesinato. Es cierto que va a ser más difícil porque si no hay un vídeo claramente en que se vea a esa persona matando al cuerpo, matando a la víctima, o bien no se encuentra el cadáver, que tiene mucha información acerca de las heridas, de cómo ha muerto, de si tiene huellas, va a ser muy complicado. Y por otro lado, los tribunales pues, son muy cautelosos, ¿no? Porque la presunción de inocencia es una garantía muy importante que todos tenemos y se prefiere que se escape algún culpable por no haberse demostrado esta falta de presunción de inocencia antes que
por una mera acusación poco fundada, cualquiera podía ir a la cárcel. En este sentido, pues la presunción de inocencia es una garantía muy fuerte que hay que romper. Ahora, existe algo llamado la prueba por indicios. ¿Qué quiere decir la prueba por indicios? Básicamente, que en caso de que haya un hecho desconocido, en este caso que David Parker Ray haya asesinado a la víctima, pero no tengamos una prueba principal de este hecho, sí que puede quedar demostrado por otros indicios. Digamos que los jueces pueden, a partir del indicio A, indicio B, indicio C, siguiendo un orden de cada uno de ellos y con una conexión lógica, pueden pensar y dar lugar con un alto grado de certeza a que David Parker Ray cometió el asesinato. Poniendo ejemplos que nos interesen. Igual no se ha encontrado el cuerpo ni hay un vídeo del asesino matándolo, pero sí, se ha encontrado el arma del crimen en la casa de este hombre, se ha encontrado que tiene prendas con la sangre de la víctima, hay testigos que dicen que la última vez que se vio a esta chica con vida fue con él. Si todo eso, que son indicios, se conecta entre sí, el juez puede hacer una argumentación, una motivación de la sentencia, una justificación que inculpe al procesado. Así que eso sería lo que en este caso debería hacerse. Y de hecho en España no hay que irse muy lejos porque en España ha pasado algo parecido. El caso de Marta del Castillo, su cuerpo, por desgracia, no se ha encontrado nunca ni se va a encontrar porque Marta del Castillo fue una chica de 17 años que su novio de 19 la mató y ha dado muchas versiones de los hechos. Dijo que la tiró al río, luego dijo que a un contenedor. El caso es que nunca se ha encontrado, pero hubo un indicio muy importante que fue que se encontraron restos de la ropa de la chica que estaba en la casa de este hombre y que tenía manchas de sangre. Eso, unido a la confesión que él hizo, entre otras pruebas que se encontraron, dio lugar a que mediante una prueba por indicios el juez le condenase y acabase en la cárcel. Pues Ray fue conocido por su uso de la manipulación psicológica, sobre todo en sus víctimas. En su juicio, aquí te digo la segunda pregunta, ¿cómo podría haber influido los factores relacionados con la salud mental en su defensa o en la sentencia que se le impuso? Vale, nos tenemos que ir para responder a esta pregunta brevemente a la definición de delito. ¿Qué es un delito? Un delito es una acción u omisión, es decir, un acto típico, antijurídico, culpable y punible. Vale, típico quiere decir que está recogido en una ley, ¿vale? Antijurídico quiere decir que no tiene ninguna causa de justificación reconocida por la ley, como la legítima defensa, que invalida el delito. Y por último, que es lo que nos interesa aquí, debe ser culpable. ¿Qué quiere decir culpable? Bien, el autor de un delito debe ser plenamente consciente de la acción que está realizando, debe conocer las consecuencias de la misma y debe actuar dentro de esa libertad que tiene y que está ejercitando de una forma criminal. Pero debe ser plenamente consciente de que lo que está haciendo está mal, es un delito y está castigado como delito. Bien, ¿qué sucede? Que aquí entra en juego las enfermedades mentales o las anomalías psíquicas que recoge el Código Penal. ¿Qué quiere decir eso? Que se entiende que estas personas no actúan de una forma libre y por lo tanto no son culpables del delito que están cometiendo. No estamos diciendo que no vaya a tener consecuencias lo que hagan, pero las penas de prisión y los castigos que prevé el Código Penal están pensados para personas que son conscientes de lo que hacen. ¿Vale? A estas personas que no son conscientes, que no se les considera culpables, se les aplicarán otras cosas que no son penas, pero no quiere decir que se vayan a ir de rositas, que esto genera mucha confusión normalmente. Entonces, una enfermedad mental, ¿qué consecuencia va a tener? Pues puede ir desde un eximente hasta un atenuante. Un eximente quiere decir que elimina la pena por completo y por lo tanto no hay delito. Y un atenuante no anula el delito, pero sí que reduce la pena y reduce la gravedad. De este modo, en juicio tendrá que demostrarse hasta qué punto esta enfermedad mental es grave e influyó en el conocimiento que tenía el autor de los delitos que estaba cometiendo. Así, ¿cómo se va a demostrar en juicio? A través de informes periciales. Un perito es un profesional que ayuda al juez a tomar la decisión. Así que principalmente psicólogos, psiquiatras, criminólogos, etc. Los especialistas en este ámbito deberán demostrar, uno, que existe una anomalía psíquica, una enfermedad mental, y dos, importante, que esa enfermedad mental
le influía en la conciencia y en la libertad que tenía para hacer el delito. Puede que tuviese una enfermedad mental, pero que no afectase al delito que cometió. Y de este modo, como digo, puede dar lugar a una exención del delito, no existe delito, o un atenuante, que quiere decir que lo rebaja. Y bueno, aclarar, aunque se considere que esta persona estaba mal de la cabeza, hablando en plata, y que no se le puede considerar culpable, no se va a librar de dos cosas. Una es de la responsabilidad civil, esto que es de reparar el daño que ha causado, esto quiere decir pagar básicamente, la responsabilidad civil quiere decir pagar el daño que has hecho. Y cuando se comete un asesinato, el asesino siempre va a tener que pagar a los familiares de las víctimas una considerable cantidad de dinero por esta pérdida, aunque no justifica el asesinato, ni lo va a arreglar, pero se considera que ha hecho un daño y que de algún modo debe compensar. Y, por otro lado, existen otras medidas que se llaman medidas de seguridad, que esto sí que se aplica a las personas que se declaran con enfermedades mentales que les exculpan del delito. Así les pueden internar en centros psiquiátricos, se les puede imponer la libertad vigilada, custodia familiar, se les puede quitar, por supuesto, el carnet de conducir o el permiso para tener armas, etc. Pero principalmente lo que nos interesa, que es la pena de prisión, sí que pueden verse, sí que pueden librarse de esta, pero en consecuencia, al haberse demostrado que estas personas no controlan sus actos, se les internará en un psiquiátrico. Bueno, pues la tercera y última, pero no por ello menos importante, es que, como ya sabemos, que Rey fue un asesino en serie que operaba en una especie de, por así decirlo, entre comillas, escondite. Entonces, allá va la pregunta. ¿Cómo afecta legalmente el hecho de que sus crímenes fueran cometidos en una propiedad privada y de manera tan oculta? ¿Complica esto las investigaciones y las acusaciones contra él? Pues el hecho de que se cometiese en una propiedad privada, claro que dificulta las cosas, pero también hay que distinguir en qué tipo de propiedad privada. No es lo mismo una parcela cualquiera que en tu casa, que eso es lo más sagrado que está. De hecho, la Constitución española lo reconoce así, dice: el domicilio es inviolable. ¿Qué quiere decir que es inviolable? Que salvo en 3 casos, literalmente son 3 muy tasados, no puede entrar la policía, por muy horrible que sea el delito, no puede entrar en tu casa de cualquier manera. Tiene que sujetarse a un control. Y esto, otra vez, sucede lo mismo que con la presunción de inocencia. Es una garantía que tenemos los ciudadanos, porque puede parecer al principio muy bonito lo de no, es que debería entrarse en la casa, está muy claro cuando no eres tú el acusado. A ver, en estos casos sí que está claro que estas personas sean culpables, ¿no? Pero otra vez, estas limitaciones que se pone a la policía o a la acusación tienen una razón de ser, y es que todos tenemos derecho a que se nos presuma inocentes y todos tenemos derecho a que no se nos investigue de cualquier manera, sino que hay una garantía. En este caso, en el del domicilio, en caso de que este hombre tuviese, pues lo típico, en su casa el sótano donde tiene ahí a la víctima, ¿no? Lo que vemos en las películas y por desgracia pasa en estos casos. Vale, solo hay 3 supuestos en los que la policía podría entrar a revisar la casa y son, los dice te doy artículos y todo, el 18.2 de la Constitución, y es en caso de, 1, autorización judicial. La policía tendría que ir al juez y decirle: mira, creemos que hay una sospecha por estos delitos, por estos motivos, y tiene que ser proporcional la medida, que es muy grave, registrar una casa, al delito cometido. En casos de asesinatos es bastante proporcional porque es un delito muy grave, pero tiene que justificarse y el juez lo tiene que autorizar. En ese caso la policía puede echar la puerta abajo y puede entrar, ¿vale? Segundo, el consentimiento del titular. Si la policía va a la casa, llama y este hombre, se le informa y se le dice: queremos revisar tu casa, y el hombre dice: vale, pues no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que normalmente no lo van a hacer, pero ese es el segundo supuesto en que se podría registrar la casa. Y por último, dice en caso de flagrante delito. Flagrante quiere decir que está claro, que es evidente. En un caso en que hay un secuestro, una persona está secuestrada en la casa del secuestrador, la policía podría entrar si se oyen gritos, por ejemplo, de alguien pidiendo ayuda, alguien diciendo que, imagínate que la víctima logra asomarse por alguna ventana y logra gritar, pedir auxilio. En ese caso, pues está muy claro que se está produciendo un secuestro, o por lo menos es muy evidente. En ese caso, si alguien llama a la policía ve eso,
perfectamente y legalmente tiene todo el derecho del mundo a entrar en la casa porque está evitando que se cometa un delito. Ahí, por supuesto, el hecho de que el delito se cometa en la casa no entorpece que la policía entre, ¿vale? Pero ya te digo, tienen que ser esos 3 casos: que lo autorice un juez, que el dueño de la casa permita la entrada, o en tercer lugar, que sea evidente que se está cometiendo un delito en esa casa. Pero ya te digo que para que sea evidente solo se me ocurre en casos de secuestro el que te he comentado. Aparte, si no fuese el domicilio y fuese una propiedad privada, que no es el domicilio, también está protegido, pero es una protección menor, ¿vale? Y en estos casos la policía sí que podría llevar a cabo entradas y registros en más supuestos y con menos prohibiciones y limitaciones que las que os he dicho. Yo os he puesto el caso creo que más común y el más restrictivo, que es el hogar de las personas, que está tan protegido. Bueno, pues por cuestiones sobre todo de tiempo, hasta aquí llega el primer episodio de Escena del Crimen Archivo Abierto. En el siguiente, como ya he dicho, hablaremos acerca del asesino del Zodíaco y de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Espero que podáis escucharnos allí.